Y ya, Jorge. Sí, ¿no? Bueno, muy buenos días. Carlos, días. muy amable por recibirnos. Nos encontramos con Carlos Bonilla, experto, consultor mexicano muy reconocido de hace muchos años, una persona con muchísima trayectoria. Como te comento, Carlos, la idea es hacerte unas preguntas sobre la relación del tema de medios móviles, redes sociales y movimientos sociales. Todo esto que está pasando con la ciudadanía y cómo la ciudadanía está generando unos escenarios de comunicación que han generado ciertas situaciones muy particulares para los estados. Estamos acá en tu oficina, México, Distrito Federal, calle Lancaster, y hoy estamos a 4 de diciembre de 2014. Entonces vamos con la primera pregunta, Carlos. Sí. ¿Cómo has visualizado desde tu perspectiva de consultor en comunicación este ejercicio que ha hecho la ciudadanía de generar denuncias y participación política a través de las redes sociales? Bueno, ante todo agradezco mucho la oportunidad y de expresar algunas ideas, y para mí es todo un honor que me tomen en cuenta para ello. Creo yo que los nuevos medios, digitales, han constituido pues un parteaguas para toda la actividad humana, no solamente para la actividad digamos pues tecnológica, la actividad mediante la cual se ha revolucionado el hacer de algunas disciplinas, sino la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad misma. Entonces, esta introducción de los medios sociales, este parteaguas al que me refiero, pues ha representado, además de introducir y facilitar el trabajo de la comunicación con la tecnología, pues ha también rebasado algunas fronteras que los comunicadores ni habíamos visto siquiera, ¿no? Esto es, en el caso que tú pones movimientos sociales a través de las redes, de gente que pues ni siquiera está organizada, ni siquiera sabe el potencial que tienen las redes sociales, lo ha visto sobre la marcha, cuando ha generado hasta movimientos sociales que han incidido, no sé, hasta en cuestiones electorales o de reunir o de convocar a movimientos sociales a través de los mismos, ¿no? de estos medios. Creo yo que quienes estamos al pendiente de la evolución de los medios de comunicación nos hemos quedado un poco rezagados. Yo creo que los grandes cambios que se han dado en la comunicación a través de los siglos han tenido un tiempo de asimilación por parte de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pues cuánto tiempo pasa para que la humanidad asimilara esa aportación tecnológica y la convirtiera ya en libros, grandes tirajes, cuando el teléfono, etcétera. Pero ahora la incorporación de los medios digitales, la incorporación de la propia, primero la ARPANET, que era para un segmento muy específico, después la generalización a través de la internet, creo yo que en el plano de los estudiosos de los impactos sociales que tienen estos nuevos medios, pues nos hemos quedado rezagados por la velocidad con la que se han desarrollado estos medios. Entonces, el alcance de los mismos y la capacidad, no digamos de control, porque me molesta mucho esa palabra, pero de dimensionar el alcance de movilización que tienen estos medios, y con ello la necesidad de establecer normas para su manejo, pues nos ha rebasado, ¿no? Y ya lo hemos visto. Ningún defensor de la libertad de expresión
podría oponerse a la misma en los medios tradicionales. Sin embargo, hasta la propia libertad de expresión está normada. Y siento que es lo que falta en la Internet, una normatividad que, si no es censura, a lo que yo me refiero, sí es cierto orden para que no nos rebase, ¿no? Porque este es un instrumento, las redes sociales y la comunicación digital son instrumentos cuyos alcances nosotros mismos estamos asombrándonos con los casos que mencionas, ¿no? Y bueno, en la comunicación, por ejemplo, organizacional, pues ha representado toda una revolución, ha representado la necesidad de reaccionar mucho más rápido, de facilitar la producción, de llegar a audiencias específicas, ha propiciado la conversación con el receptor potencial, que antes era impensable. Esas son pues cualidades de la red, pero también esas posibilidades de falta de, repito, no me gustaría decir control, pero de falta de dimensionamiento del alcance y de lo que puede provocar la comunicación a través de estos instrumentos no necesariamente manejados por comunicadores, es lo que yo creo que debe preocuparnos en el plano social. Uno de los temas que se están observando precisamente es ese diálogo transversal. Estamos viendo que las sociedades se están comunicando de forma transversal, ya no vemos, si bien el movimiento social explota en el escenario local y las redes han llevado casi que a un desarrollo de hiperdemocracias, lo vimos en la revolución que se causó en Islandia, por ejemplo, en donde lo que hicieron las redes sociales fue compactar mucho más la sociedad para poder enfrentar una serie de problemas políticos. Estamos viendo además cómo los ciudadanos comparten información de sociedad a sociedad, ¿sí? Entonces es todo el fenómeno de la comunicación horizontal. Desde tu perspectiva, Carlos, acabas de este año publicaste un libro sobre manejo de crisis en redes sociales. ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú esa distancia que se está presentando entre la ciudadanía y el Estado, que causa ese tipo ese escenario de volver a lo local? Bueno, yo creo que es positivo desde el punto de vista de que la Internet tiene alcance global y permite compartir información de todo tipo y permite compartir también experiencias. Entonces, algo que está pasando en una sociedad es compartido inmediatamente con otra que toma precisamente esas experiencias y las ejecuta o las aprovecha, ¿no? Y creo yo que la horizontalidad de la comunicación pues es un hecho, ¿no? Ya la verticalidad que se daba en yo soy el emisor y permea la información hacia los receptores es un esquema caduco absolutamente. Ahora la comunicación es horizontal, tanto por cómo se da, por también cómo se aprovecha, y exige un cambio de liderazgos, porque los liderazgos son precisamente en este plano horizontal. Los liderazgos ya no se dan en los planos verticales, ya no hay una cabeza que sea la emisora de los mensajes y los demás receptores pasivos como en el pasado, sino ahora precisamente con esta revolución tecnológica y la facilidad de compartir en el momento la información, pues da este fenómeno de que la distancia entre Estado o gobierno y ciudadanía pues tiene que cambiar necesariamente, porque ahora la reacción del gobierno y del Estado pues tiene que ser muy diferente ante una sociedad activa, y activa no en un lapso previsible, sino en un plazo
o un lapso inmediato. Retomando lo que estás señalando, hemos visto que esta labor de redes sociales y movimientos sociales ha generado ese cuestionamiento en la relación con el Estado que tú muy bien señalas. Se vio en Madrid, se vio aquí mismo en el 132 y se está viendo en el caso de Ayotzinapa en este mismo momento. Tienes un libro sobre manejo de crisis en redes sociales. Ok, te llama el Estado y te dice, Carlos, ¿qué debe hacer el Estado frente a la crisis que nos están generando las redes sociales? ¿Qué dirías tú como experto en ese escenario? Mira, yo creo que el libro tiene más preguntas que respuestas. Ojalá pudiéramos tener respuestas. Creo yo que es una invitación a reflexionar sobre el alcance y las características de estos nuevos medios que plantean nuevos retos para aquellos que eran emisores de mensajes, porque ahora no son emisores de mensajes, o no solo emisores de mensajes, sino se enfrentan a una conversación, y una conversación ni siquiera preparada. Antes teníamos como emisores certidumbre de qué íbamos a decir, a quién le íbamos a decir, cuándo se lo íbamos a decir, y prever las reacciones, y al prever las reacciones, prever también cómo íbamos a manejarlas. Ahora, con esta inmediatez y con esta característica conversacional, estamos hablando de prosumidores, que son receptores potenciales, pero también son productores de mensajes. Entonces, ya esa distancia que nos daba la posibilidad de planear respuestas, de planear reacciones, pues ya se acabó. Entonces, repito, el libro trae algunos consejos de qué no hacer para evitar que las reacciones, pues a veces inesperadas y virulentas de una sociedad o de una persona o un quejoso que se siente desoído. Pero, repito, tiene más preguntas que respuestas. Esto es, ante este nuevo escenario comunicacional, ¿qué tenemos que hacer los encargados de difundir mensajes, ¿no? Porque somos, sí, productores de mensajes, necesitamos difundir mensajes, pero ahora el esquema cambió. Antes, por ejemplo, las organizaciones, las instituciones, las empresas tenían necesidad de difundir ciertos mensajes y utilizaban los medios, pero era un proceso unilateral. Era yo qué quiero decir, a quién y cuándo. Ahora no, ahora el esquema es qué están esperando que yo les diga y cómo van a reaccionar. Esto es, ya el esquema es cómo van o cuál es la información que están esperando para satisfacer expectativas y necesidades. Todos los potenciales receptores de información tenemos una expectativa en cuanto al emisor, sea un gobierno, sea un jefe en una organización, un líder X, siempre tenemos expectativas. Entonces, ahora la comunicación, el proceso de comunicación se cambia. Ya no es lo que quiero decir a las audiencias, sino es, primero averiguo qué características tiene la audiencia, qué coyunturas se está viviendo, para responder a adelantarme a plantear esas preguntas que tendría el potencial receptor de los mensajes, y adelantarme a esas expectativas e intereses para poder tener una comunicación efectiva.
Porque si yo con la comunicación no respondo a expectativas y no respeto intereses de las audiencias, no voy a llegar a algo. Pasemos a un tema más puntual, Carlos. ¿Sí? Desde tu perspectiva, estos aparaticos, los teléfonos móviles, estamos viendo que desde este escenario la ciudadanía está ejerciendo control social. Lo estamos viendo en cómo un canal como YouTube, como una red como Facebook, se convierte en un escenario de denuncia frente a los comportamientos de la policía, de los actores políticos, de los actores de control. Vemos inundadas las redes de videos hechos sobre la policía venezolana, sobre la policía mexicana. En el caso de estudio que nos invita en este momento, el caso de cómo unos campesinos graban a la policía saliéndose completamente de sus atribuciones y terminan generando un cuestionamiento hacia la legitimidad del Estado. ¿Cómo ves tú el uso del ciudadano y los teléfonos móviles como factor de denuncia y como actor en un escenario político? ¿Cómo el ciudadano se convierte en un actor político a través de los teléfonos móviles? Yo creo que aquí hay dos visiones. La visión del usuario, que tiene grandes posibilidades de transmitir sus mensajes y de exigir una respuesta a sus inquietudes y a sus expectativas. Y la otra es el papel de aquel que recibe los mensajes y que tiene la necesidad de responder a ellos y de alguna manera controlar ese proceso. El proceso de comunicación, o mejor dicho, de difusión de información, se podía controlar en el esquema anterior. En el esquema actual, que era el sueño dorado de los comunicadores, que hubiera una comunicación auténtica, en inmediatez, en cobertura y en dirigir mensajes puntuales para satisfacer necesidades de una audiencia, pues cambió completamente, ¿no? Tanto en su dinámica como en las posibilidades. Entonces, volviendo al cuestionamiento, desde el punto de vista del usuario de los smartphones, que cada vez tienen mayores cualidades, mayores posibilidades, pues es muy positivo, ¿no? Incrementa las posibilidades de reacción y de convocatoria a movimientos sociales incluso y demás en forma exponencial. Y desde el punto de vista de quién recibe los mensajes, por ejemplo, un gobierno, por ejemplo, una empresa, de un consumidor quejoso por las características de un producto o de un servicio, pues le complica mucho la vida. Por eso es que creo yo que nos falta el espacio de reflexión. Nos ganó la tecnología desde hace tiempo, pero nos sigue ganando, ¿no? Ahora estamos viendo que todavía no usamos, yo creo que fácilmente usamos el 20% de las posibilidades tecnológicas de un smartphone y apenas estamos aprendiendo a usarlo y ya está la nueva versión, ya hay fila en Nueva York para conseguir la versión del iPhone 6 y así por el estilo. Entonces mi reflexión como estudioso más de la comunicación desde el punto de vista social que tecnológico, porque lo tecnológico les corresponde a quienes están desarrollando este tipo de artefactos que cada vez son más versátiles, es cómo vamos los comunicadores a manejarnos, qué preparación requerimos en las escuelas, por ejemplo, para formar comunicadores que respondan a estas expectativas. Es completamente diferente. Entonces, por eso es que planteo esto de que son más preguntas que respuestas. Tenemos que dialogar entre nosotros para ver cómo es que se va a normar, no digo censurar, a normar el uso de esta comunicación, porque si no, se puede romper el statu quo. ¿Sí? Ya lo estamos viendo, que con una facilidad increíble se pueden mover masas, contrario a lo que estábamos acostumbrados a decir, medios de comunicación masiva, ¿no?
Los medios actuales tienen mayor cobertura que los medios de comunicación colectiva, pero selectivo. Entonces, no son masivos, pero sí lo son. Son masivos en el alcance, pero son selectivos en la audiencia. Entonces, con ello pues todavía les da mayores posibilidades de dar en el blanco, pues, y con esta rapidez con la que se da, pues se puede gestar un movimiento social de dimensiones incalculables y amenazar el statu quo. Pues voy a uno de los puntos que tocas, porque lo vimos en Colombia, en este caso estudio de los campesinos del paro agrario y sus denuncias a través de teléfonos móviles, y tuvimos la oportunidad de reunir a los periodistas que cubrieron los sucesos. Uno de los temas que nos decían los campesinos es que decidieron irse al tema de redes porque ellos notaban que efectivamente los medios no informaban sino desinformaban, y haciendo una encuesta con ellos mismos se les preguntó a quién afectó en imagen y en reputación el paro agrario, y nos decían al presidente de la República en un porcentaje muy alto, al ministro, de hecho tuvo que salir del cargo, afectó gravemente la imagen de la policía por los desmanes que se presentaron, los abusos de poder y acciones absolutamente exageradas y ilegales. Pero un tema muy particular, y es que fue muy evidente que los medios de comunicación también perdieron mucha credibilidad, a tal punto que incluso, no solamente reconocido por los mismos periodistas, tuvimos la oportunidad de reunirnos con personas que analizan rating, y nos decían, en la medida en que más los medios atacaban determinado punto, más bajaba el rating. Claro. ¿Sí? Y es la ciudadanía como retirándoles su voto de confianza. ¿Cómo lo has visto acá en México? ¿Cómo has visto ese tema de los movimientos, los medios móviles y las redes sociales frente a la credibilidad de los medios masivos de comunicación? Absolutamente. Creo que está pasando este fenómeno que es lógico. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación colectiva, los llamados medios colectivos de comunicación, están siguiendo el esquema tradicional del emisor. Yo te digo lo que quiero decirte a ti, potencial receptor, y las posibilidades de la tecnología, la que nos dan los medios digitales, pues nos dan un panorama completamente diferente a la participación. Precisamente al ser prosumidores, pues pierde totalmente su peso en credibilidad el líder de opinión tradicional. El líder de opinión tradicional, el difusor de información, el que estaba en su torre de marfil y nos hacía el favor de informarnos, ya perdió fuerza ante los blogueros, ante los que están realmente identificados con una causa, que son los que están liderando ahora la comunicación. Entonces estoy totalmente de acuerdo en esto, y es un punto más que hay que reflexionar. Los nuevos liderazgos, los nuevos líderes de opinión, en esta sociedad cada vez más horizontal, en donde se da la comunicación horizontal, que surgen nuevos líderes de opinión, y cómo se puede manejar un asunto, ¿no? Okay. Es la real preocupación de los estudiosos de la comunicación. ¿Por qué? Porque nuestros esquemas tradicionales cambiaron, se modificaron, y de repente aquellos que teníamos cierta formación y cierta modus operandi para comunicar, pues nos cambiaron todo el esquema. Es precisamente por eso que invito a la reflexión, porque al cambiar el esquema tenemos que tener otra visión de las cosas, otra visión de cómo comunicar y también de cómo reaccionar. Porque si somos guardianes y gestores de la reputación de instituciones, de gobiernos, de empresas, pues ahora estamos desarmados prácticamente ante esta velocidad con la que se da el fenómeno comunicativo, y no solo eso, sino también ante los nuevos liderazgos y ante las nuevas formas de gestar movimientos
a través de esta facilidad que dan los smartphones de compartir información, compartir opiniones y de provocar comportamientos nuevos. Carlos, te agradezco mucho por habernos recibido, eres muy amable. Y espero pues que mantengamos contacto, te estaré contando de cómo va avanzando este tema. Por favor, soy el primer interesado porque, repito, son más preguntas las que les tenemos el reto de contestar los comunicadores, ¿no? Y qué papel, qué rol vamos a jugar ante este nuevo contexto de la comunicación digital. Y sí tenemos que prepararnos evidentemente para que seamos un factor que es que nuestro papel está cambiando de difusores de mensajes a gestores del conocimiento, y ese es un parteaguas total. Nuestro rol como comunicadores está cambiando totalmente. Tenemos que tener una formación diferente para enfrentar esos nuevos retos y para, en ese contexto, fíjense, todavía más importante, ser un elemento de equilibrio para que se preserve el statu quo, porque si no hay un elemento que pueda ser capaz de modular estas comunicaciones, pues entonces esos nuevos liderazgos van a tomar poder. Ya las fronteras dicen que solamente existen para los maestros de geografía, ¿no? y para los políticos, pero en realidad las fronteras, lo hemos visto, comunicacionales ya no son, no se dan. Entonces eso es un nuevo escenario que tenemos que ver cómo manejamos. Listo. Carlos, muy amable. Encantado. Gracias. Y muy agradecido porque hayan tomado en cuenta mi opinión. Por supuesto.